Bueno, yo quería compartir a propósito de uno de esos temas que a veces se dicen menores, pero los temas menores sabéis que siempre son definitivos y son fundamentales. Quiero comenzar con una frase lapidaria que tal vez habéis escuchado, aquella que dice una de las frases más crueles que se pueden decir acerca de una iglesia, y que dice aquello de que la iglesia es el único ejército que remata a sus propios heridos. ¿Habéis oído eso alguna vez? La iglesia, no esta, ¿vale? O sea, la iglesia es el único ejército que remata a sus propios heridos. Y yo quiero traeros a este asunto, al asunto de los heridos. Los heridos, por cierto, no son los que caen o pecan, todos somos así, ¿no? Desde luego no son, pero no son los que se afirman en su pecado, ¿vale? Sí, he pecado. ¿Y qué? ¿Vale? Y lo sé, pero sigo pecando. Y me siento orgulloso. Y me niego a arrepentirme. Y no tengo nada de lo que avergonzarme. Y no quiero... Bueno, eso no son heridos, eso tiene otro nombre, ¿vale? No hablamos de eso. Los heridos, los débiles en la fe, dice el apóstol Pablo. O los de fe poco formada, dicen otras versiones. Hombres y mujeres que sinceramente han puesto sus vidas en la mano del Señor y que sinceramente quieren hacer las cosas bien, pero que no les salen. Bien porque están todavía comenzando en el caminar cristiano, hay cosas que ignoran, cosas donde no saben manejarse bien, o cristianos que tienen ya cierta madurez, pero que en un momento determinado pues cometen un error, caen, tropiezan, se vienen abajo en una prueba, en un tiempo de dificultad. Estos son, Pablo los llama a los débiles en la fe, no terminan de dar ese nivel de madurez. A veces simplemente son etapas de desaliento espiritual, de desánimo, de pruebas, de tentación con la que no se manejan bien. No los confundamos, no son hipócritas. A veces, bueno, esta gente es muy falso. No. La hipocresía tiene que ver con esa doble vida consciente, querida, voluntaria, torpe. Yo no conozco tantos así, ¿eh? Lo que sí conozco son muchas personas que pelean con sus contradicciones. Eso sí lo conozco. Hombres y mujeres que sí quieren seguir al Señor, pero que luchan con elementos en su vida, en su entorno, en sus circunstancias, y a veces tropiezan. Sería un poco ese cristiano que dibuja el capítulo 7 de la epístola a los romanos, ¿no? Pues quieren hacer el bien, pero no les sale. Eso nada tiene que ver con el orgulloso, ¿no? Hay personas que cristianos, lo primero que deben hacer es arrepentirse, reconocer su pecado, volverse atrás. Eso, sin ese paso no hay manera, ¿no? Pero otra cosa son estos, yo creo que muchos de nosotros, que no siempre damos la talla, no ya de lo que otros esperan, sino de la que nosotros mismos quisiéramos dar. Pero que a veces no nos sale. ¿Qué hace con esto la Iglesia? ¿Cómo tratar? ¿No? ¿Cómo les debe tratar? Luego leeremos un texto de los Gálatas. Dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales, bueno, no sé si hay mucha ironía en esa expresión, pero en cualquier caso los espirituales, ¿cómo deben tratar eso? Porque si la Iglesia lo hace bien, entonces actúa como una fuerza centrípeta, creo.
Siempre me he equivocado entre la fuerza centrípeta y la centrífuga, ¿no? Creo que la centrípeta, estuve mirando, ¿dónde está nuestro científico profesional? No, está de puente. Bueno, la fuerza centrípeta es una fuerza que atrae, ¿no?, hacia adentro. Lo he hecho bien, ¿vale? Yo es que era de ciencias, pero hace mucho de eso. Si la Iglesia lo hace bien, entonces todo ese hermano, esa hermana que anda ahí un poco en la periferia, ¿qué tal? Pues es atraído hacia el centro. Si la Iglesia lo hace mal, entonces actúa como una fuerza centrífuga. Como si una superespiritualidad rematara, ¿no?, al herido y terminara echándolo fuera. Siempre me ha llamado la atención una serie de personas, de cristianos, ¿no?, que me la habéis escuchado alguna vez, que se mueven en la periferia, no de la fe, sino de la Iglesia. En ese terreno ahí, donde su vínculo con el Señor es real, más o menos confuso, pero es real, pero de alguna forma, justificada o no, pero han sentido y han padecido o han creído padecer esa fuerza centrífuga que les ha sacado hacia afuera. De estos débiles en la fe, no del pecador orgulloso de ello, ¿no?, sino de estos, del débil en la fe, es de quien yo quisiera considerar. Y el apóstol Pablo nos da una pauta clara acerca de cómo manejar y cómo tratar y cómo acercarnos y cómo considerar a estos que quieren, pero que a veces no pueden. Epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a hablar de la fuerza centrífuga, que esto ha quedado bien. Si el objeto, como dice el apóstol Pablo, es restaurar al que se sabe necesitado de restauración, vuelvo a decir, no quiero confusión sobre esto. Si tú no crees que tiene necesidad de arrepentimiento, pues allá apenas, ese es otro capítulo. Pero sí de este. Si el objetivo es restaurar, como dice la Escritura, entonces la antítesis sería, como dice esa infeliz declaración, la antítesis de la restauración sería rematar al herido. Este ha caído, entonces le damos. Si se trata de rematar al herido, yo creo que ya lo sabéis, el cuchillo del carnicero para rematar es el chisme, es el cotilleo. Es esa nefasta costumbre, ese vicio social normalizado de hablar de alguien en vez de hablarle a alguien. La sociedad de texto no se lo toma en serio. Y de hecho hay programas diarios donde de lo que se trata es de hablar de alguien. Y como eso se ha normalizado, pues eso está en el uso común. Hacer eso es un error gramatical, porque convierte en
Cuando yo estudiaba era complemento directo, ahora ya creo que era objeto directo, bueno, ya no sé cómo se dice. Pero convertimos en objeto directo al que debe ser sujeto. Hablamos de alguien en lugar de hablarle a ese alguien. Y ese alguien, pues que ha caído, que en lugar de convertirse en el centro de nuestra conversación y de nuestra atención, se convierte en un objeto indirecto para uso y disfrute de otros. Y así acabamos con la persona. No hace mucho mencionábamos esto, no es lo que yo quiero, en lo que yo me quiero centrar ahora, pero sí quiero recordarlo. ¿Recordáis el texto de Levítico, el capítulo 19? Código de santidad, ¿eh? Muy interesante. Los capítulos centrales del libro de Levítico, que francamente no los solemos utilizar en nuestros devocionales, porque la verdad, para saber cómo se vestía el sacerdote y cómo había que degollar a los corderos, pues hombre, hay textos un poquito más inspiradores. Pero lo cierto es que en medio de todo ese amasijo de cosas rituales encontramos lo que se llama el código sacerdotal, capítulos del 17 al 22, 23, y encontramos toda una serie de cuestiones, diríamos, de carácter moral y de tipo ético. Y entre otras grandes cuestiones abordadas, ¿recordáis? Capítulo 19, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No serás cotilla. Pero a continuación hace una declaración que deberíamos, en fin, tomar en serio, ¿no? Porque añade, y no atentarás contra la vida de tu prójimo. La sociedad esto no se lo toma en serio. No sé si la Iglesia se lo toma suficientemente en serio. Porque lo que está aquí haciendo, sabéis, es vincular el cotilleo a la categoría de crimen. Matamos un poquito a la gente de la que chismorreamos. Eso dice la palabra de Dios. Y cada vez que extendemos las miserias de alguien en los oídos de otra persona, cada vez que extendemos las miserias de alguien en los oídos de una tercera persona, estamos matando un poquito a esa persona y estamos dificultando tremendamente el propósito al que somos llamados, que es el de la restauración. Y de alguna manera estamos alimentando una fuerza centrífuga que manda a la gente hacia afuera. Es interesante la epístola del apóstol Santiago. Mientras que el apóstol Pablo fue básicamente misionero, Santiago el apóstol fue básicamente pastor. Trataba con la congregación de Jerusalén. Y quizás por eso la epístola de Santiago pues no tiene grandes disquisiciones de tipo teológico, pero está llena de cuestiones prácticas, de cuestiones concretas. Pues era un siervo de Dios en medio de una comunidad, veía lo que se vivía, lo que pasaba, y sobre eso, pues en la inspiración de Dios compartía enseñanza. Y mirad, debe ser importante porque el apóstol habla de la lengua, del uso de la lengua, del hablar con un lenguaje muy tremendo, no es cualquier cosa. Capítulo 3 de la epístola de Santiago. Dice, somos capaces de poner freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo con las riendas. Mira las naves, aunque tan grandes y llevadas de vientos impetuosos, pero son gobernadas con un timón muy pequeño, por donde el que las gobierna quiere. Pues así también, dice el apóstol Santiago, la lengua es un miembro pequeño, pero hace grandes cosas. De hecho, un pequeño fuego, ¡qué gran bosque enciende! Y entonces, no sé en quién estaría pensando el apóstol, pero ya se lanza, ¿no? Y dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
Debería, no sé, supongo que pensaba en alguien que tenía fichado. La lengua es un mundo de maldad. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Bueno, inflama la rueda de la creación. Todo. Y ella misma es inflamada por el infierno. No tenía un buen día el apóstol cuando escribió esto. No es una cosa menor, es una cosa pequeña, pero no es una cosa menor. La lengua es un mundo de maldad, contamina el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella está inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, todos se doman y han sido domados por la naturaleza humana. Elefantes, leones, todo eso. Pero, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Madre mía. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. ¿Recordáis el texto, no? El débil en la fe, el herido, que lo sabe y que es consciente de ello, ¿vale? Lo diremos por enésima vez, no el orgulloso que se afirma en su pecado, pero el débil debe ser restaurado. Nada más ajeno a la restauración que el chisme. Y a mí me llama la atención que aún en el Nuevo Testamento se hable continuamente acerca del chismorreo, del chismoso, del cotilla. Me llama la atención porque ¿de qué se podría cotillear en el siglo I cuando ser cristiano era lo último de lo último? Se perdía todo, se perdía la condición social, se perdía el prestigio, se perdía la posición económica, se jugaba uno la vida. Bueno, pues en medio de todo eso, los cotillas aún encontraban motivos de los que hablar. Tiene un mérito. Yo me imagino, no quiero ser irreverente, pero yo me imagino a un grupo de cristianos ahí en el circo a punto de ser devorados por las fieras. Y alguien dice, míralo, mira ese ahí, delante de todos, para que se lo coman el primero. Qué afán de protagonismo. Siempre ha sido igual. Tendría que ser algo así, pero ¿cómo se puede encontrar motivo? Pues sí, el que quiera hablar, pues lo encuentra. Y al final actúa como una fuerza centrífuga. No todo el mundo es capaz de resistir eso, ¿no? De saberse aquí en boca de este, del otro, tal. Y a veces esa fuerza centrífuga manda a la periferia a alguno. Hay otra fuerza que se da y que está llamada a darse en el reino de Dios entre los débiles, entre los que caemos, entre los que fallamos, entre los que no siempre damos una nota alta. Hay una fuerza centrípeta, hay una fuerza que atrae, hay una fuerza que acoge. No que aplaude lo malo que se haga, pero que recibe y acepta a la persona. Antes de volver al texto de Gálatas, quiero recordaros, lo hemos mencionado ya, el capítulo 14 de la epístola a los Romanos. Es un contexto algo distinto, pero en parte, en buena medida, tiene que ver con esto. Y el apóstol comienza así: recibid al débil en la fe. ¿Recordáis el debate? Que si se podía comer los sacrificados a los ídolos, que no sé qué. Y algunos que estaban empezando en la fe, pero todavía les quedaban elementos así de cierto legalismo y no sabían manejarse bien con las cosas. Pero honestamente, pues intentaban hacerlo bien, pero no estaban acertando. No estaban acertando, pues ya vamos a sujetarnos a leyes y cosas antiguas. Dios ya nos ha hecho libres en Cristo. Sí, pero ellos aún andaban ahí peleando. Teológicamente no estaban en lo correcto. En cuanto a su actitud, no era del todo fina. Pero no había una intención de volverse contra Dios, al revés, querían hacerlo bien, pero no podían. Y Pablo les dice, recibidlos,
pero no para pelear con ellos, recibidlos, aceptadlos. No aplaudáis el error, pero aceptad a la persona, acoged a la persona. Y a lo largo del capítulo 14, no podemos leerlo ahora, pero encontramos esta exhortación a no despreciarles, a ser pacientes con las flaquezas de los otros. Nota a pie de página. No con el pecado soberbio del otro, ¿vale? Pero sí con las debilidades de los otros. A ser pacientes, a tener misericordia, a evitar el chisme y el cotilleo que destruye. Y ahora veremos más bien qué es lo que hacer. Y en ese capítulo 14, además, el apóstol se dirige también a los espirituales, ya hablaremos de eso, pero les hace una advertencia muy seria. Les recuerda primero que estos, con todas sus imperfecciones, con todas las cosas que no entienden, todavía no hacen bien, pero estos son hijos de Dios, son cristianos. Lo son también, torpes, pero son cristianos. Por ellos, versículo 15, por ellos Cristo murió. Y hace una advertencia, a mí me parece muy severa, muy severa. No destruyas, tú que eres espiritual, no destruyas la obra de Dios. Y se refiere al hermano, al débil. Cuidadito. Porque se trata de personas con las que Dios está trabajando. Cuidado. No destruyas la obra de Dios, que todavía es imperfecta, que apenas está comenzando, que tiene todavía un montón de... Sí, pero Dios ha puesto sus manos en esa vida. ¿Está edificando algo? No lo destruyas. Hay otro texto, todavía antes de Gálatas, hay otro texto también muy sugerente, es capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. ¿Recordáis? Es el capítulo acerca de los dones espirituales, del cuerpo, de todo eso. Y ahí se muestra una visión otra vez tan diferente de cómo a veces manejamos las cosas, ¿no? La imagen es la de un cuerpo. Y entonces, aparte de todo lo que ya sabemos, de dones y cosas así, entonces, hace una mención muy interesante. Versículo 22 dice: los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que son más decorosos no tienen necesidad. Y yo pregunto, ¿qué miembros del cuerpo son los menos decorosos? ¿Qué pensaríais? Porque yo desde aquí no lo puedo decir, pues este es un sitio respetuoso, ¿vale? Miembros del cuerpo, en fin, menos presentables. Por lo menos antes, ahora ya sabéis que con este exhibicionismo aquí ya no se oculta nada, pero ¿os dais cuenta? Y el apóstol dice, sí, hay algunos miembros que son poco presentables. Y nadie, en condiciones normales, se dedicaría a enseñarlo por ahí, ¿no? Pero el apóstol dice, bueno, pues estos que parecen menos dignos, menos presentables, a estos cuidamos más y los vestimos mejor y los adornamos. ¿Os dais cuenta cómo hay un elemento ahí tan diferente, quizás sutil, pero tan diferente, que produce resultados tan diferentes también? Vamos a Gálatas. Vosotros que sois espirituales. Claro, aquí uno no puede aventurar mucho, pero yo diría que esto está escrito con fina ironía, que se dice a veces. Hay mucha ironía en este texto, creo yo, ¿eh? Vosotros que sois espirituales. ¿Quién? ¿Los Gálatas? ¿Los Gálatas?
Toda la epístola a los Gálatas es una reprensión de parte del apóstol Pablo porque han perdido por completo el norte, han vuelto al legalismo, están lejos de toda la enseñanza que recibieron. Capítulo 5, vosotros os mordéis y os coméis unos a otros. Espirituales, a lo mejor es lo que ellos pensaban. Claro, la ironía en escrita no se ve muy bien, pero yo estaba recordando, el apóstol Pablo la utiliza en varias ocasiones, ¿no? Esto sí que no me lo estoy inventando yo, sobre todo con los corintios, que ya no sabía cómo decirle las cosas, porque, como sabéis, la relación entre aquella iglesia y el apóstol era intensa, pero en no pocas ocasiones cuando les escribe utiliza de la ironía, pero vamos, claramente, ¿no? En la primera epístola, en el capítulo 4, en el versículo 10, les dice, nosotros, habla de él, ¿vale? Nosotros somos insensatos, pero vosotros prudentes, nosotros débiles, pero vosotros fuertes, vosotros honorables, nosotros despreciados, porque aquella gente decía del apóstol de casi todo, ¿no? Este texto es pura ironía. Y cuando escribe la segunda epístola, en el capítulo 10, pues dice lo mismo. Yo, que estando presente soy humilde entre vosotros, pero ausente soy atrevido con vosotros. Esto no lo dice él. Esto lo decían los corintios de él. En la primera epístola se ve, decían, sí, por carta nos pone verdes, pero por carta, porque no se atreve a venir a decírnoslo, ¿eh? Su presencia es débil, claro, por carta sí, pero... Y entonces él dice, efectivamente, ciertamente yo, que soy humilde entre vosotros, pero cuando no estoy con vosotros soy atrevido, pues es pura ironía. Bueno, tampoco voy a pelearme por eso, pero este texto de Gálatas suena algo así. Si alguno, otro, fuere sorprendido en alguna falta, pues ha caído, es verdad. No está dando la nota adecuada. No es lo que se espera de ella. Pues si alguien es sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, ¿qué? Vosotros restauradle con espíritu de mansedumbre. Es una advertencia contra una actitud nefasta. Y son palabras que nos ayudan a ayudar, en realidad a ayudarnos unos a otros, porque ¿quién está por encima de los demás? ¿Quién está a salvo de un tropiezo? ¿Quién no ha vivido cosas que no debiera haber vivido? ¿Hay alguien que se escape de eso? ¿Dónde están los espirituales de este nivel? Entonces mejor, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, dice el texto. Bueno, la ley del amor, la ley de la misericordia. En palabras del profeta Ezequiel, ¿recordáis? Esta es la labor con la que unos a otros nos ayudamos y nos alentamos. Hacer volver al redil a la oveja descarriada. Vendar la perniquebrada, la que se ha roto la pata. Y fortalecer la débil. No rematarla, curarla. Y cuando la ley de Jesús, la ley de Cristo, la ley del amor, se convierte en el elemento que engrasa las relaciones, entonces se da ese prodigio al que también la palabra de Dios nos llama, que es la mutua edificación.
y no como dice de estos gálatas espirituales, comerse y morderse unos a otros. Termino. Empezamos con una frase un poquito lamentable, terminamos con una un poquito más positiva, por lo menos más pedagógica. Yo no sé si lo habéis escuchado alguna vez, esa declaración, yo creo que de sentido común, de que no se dobla el cristal a martillazos. No se dobla el cristal a martillazos. Lección válida para todo tipo de relación pedagógica, ¿vale? A martillazos, el cristalero demuestra que tiene músculo. Muy bien. Pero destroza la pieza y destroza el vidrio. A veces es verdad, como estamos en un tiempo tan particular, tan recio, tan de palabras gruesas, tanta testosterona teológica, no sé cómo llamarlo, pues cuando introducimos estos elementos nos llaman contemporizadores. Eso me dijeron hace poco, a mí, pero bueno, contemporizador. Hablamos de los problemas ahora, de estos de la sexualidad, de todo eso y tal. Entonces, yo decía algo así, hombre, no metamos a todo el mundo en la hoguera porque es que arde mal, pero bueno, es contemporizador. Es decir, blando. Es decir, sin principios, ¿no? Hay mucho filósofo suelto, pero hay mucho kantiano, ¿eh? Cúmplase la ley y perezca el mundo. Ya está. Pues nada, venga, dinamitemos todo. Pero hay otro camino. Es el camino con que yo lo conozco porque yo lo disfruto. Es el camino con el que Dios me trata a mí. ¿Entendéis? Es que yo sé que existe. Porque yo de eso vivo a diario. De la misericordia y del favor de Dios. Y la misericordia siempre es paciente. Siempre es paciente. Y espera lo mejor. Eso dice el padre del hijo pródigo, ¿no? Esperar y esperar lo mejor. Ese es el ejercicio de la misericordia, del que todos nos nutrimos, porque todos somos débiles. A uno se nos nota, bueno, a mí no sé si más o menos, pero soy igualmente débil, ¿vale? Y participamos de esa misma realidad, y por eso la llamada continua de la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las Epístolas es procurar alentar, procurar animar, ser pacientes, como decía alguien, no desesperar de nadie. Y eso es algo que, bueno, ventajas ha de tener cumplir años. A veces lo hemos visto. Y personas por las que no se daba un duro, que parecían que estaban, tal, pero que estaban, pero que no estaban, sí. Pero un día ahí, bueno, parece que el viento vino a favor y arrancaron, y qué bendición. Si no fueron antes aplastados. Si antes nadie los remató, pues entonces ya saltaron a la periferia. Todo lo que contribuya, dice el apóstol Pablo, a la mutua edificación. Así que si queremos edificarnos unos a otros, pues tendremos que renunciar a cualquier práctica, a cualquier actitud que contribuya a rematar al herido. Preveníos contra el cotilla, preveníos. No es una buena influencia. No es de Dios eso. Preveníos contra el chismoso. No deis cancha, no deis oído a eso. No deis oído. Nunca un tercero que no está presente debe ser protagonista de nuestra conversación. No hagáis eso. No ayuda. Eso destruye. Es una manera de matar poco a poco a la otra persona. ¿Tienes interés en esa persona? Habla con ella. ¿Tienes interés de verdad? Ora por ella. ¿Quieres hacer algo útil? Alienta, anima. Y así, como una comunidad de personas débiles, igualmente débiles,
Bueno, si crees que es menos débil, tampoco pasa nada. Allá tú. Pero en cualquier caso, una comunidad de personas todavía en proceso de construcción, nos necesitamos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice la palabra. Renuncia a todo lo que no sea eso. Y ayudémonos unos a otros a edificarnos delante del Señor. Cantábamos antes una canción y yo pensaba, pues si es verdad, esto resume lo que yo siento. ¿Cuál era? Te lo he dicho antes, no me acuerdo. ¿Cómo era? A ver, los de la canción, los del cante. ¿Dónde están los del cante? Eso, que sea mi universo todo eso, ¿no? Yo quiero servirte, quiero seguirte. Y yo decía, eso recoge lo que yo quiero. Y pensad, y bueno, ¿y quién soy yo para pensar que ese no es el sentir de mis demás hermanos? ¿Pero por qué tengo que pensar que eso deberá estar en mi corazón, pero en el de otros, en el de mis hermanos? Pues con la misma sinceridad con lo que yo lo canto, seguro que lo cantan también. Y con la misma conciencia de lo lejos que estoy, pues seguramente tendrán que cantarlo ellos. Pero aquí no estamos para rematarnos unos a otros. Estamos para bendecirnos unos a otros, para estimularnos unos a otros, para edificarnos unos a otros. Vamos a cantarlo otra vez, terminamos con esto, pero vamos a la vez que nos identificamos personalmente con este sentir, vamos a hacer el esfuerzo de pensar que esto que yo deseo, lo desean también mis hermanos que están aquí. Y por eso haremos un esfuerzo por alentarnos y edificarnos. No por poner tropiezo, sino por bendecirnos. Amén. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día, solamente que seas mi universo, no quiero darte